Siga allá al fondo. Vaya allá al fondo. Queridos hermanos y hermanas, en el día de la pasión del Señor, la Iglesia no celebra la Eucaristía, pero actualiza el misterio de la muerte victoriosa del Señor por medio de esta acción litúrgica. Hoy nos unimos a los sufrimientos de Cristo, pero al mismo tiempo la esperanza se mantiene viva, pues la cruz de Cristo es la escalera que nos lleva a la gloria. Miremos a aquel que fue levantado por nosotros en la cruz. Adorémoslo por nosotros y por todo el género humano. Quien lo mira con fe no muere, y si muere será para entrar en la vida eterna.
Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos que semejantes a él llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos con actitud orante y contemplativa los relatos que nos lleva a meditar en los padecimientos de Cristo. En medio de las tinieblas y la tribulación, nuestra fe nos permitirá descubrir el triunfo de la vida sobre la muerte. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca. Al ver algo inenarrable y contemplar nuestro anuncio, ¿a quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sus sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongarán sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Cantemos todos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, a tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí, me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, En tus manos encomiendo mi espíritu. pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo,
aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta, salió otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias se habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo,
donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre de entre nosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para sacrificarte? Jesús le contestó:
no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Ensolado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Nos arrodillamos por un momento. De pies. Los judíos entonces, como era el día de preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas,
sino que a uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mistura, de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy queridos hermanos, estamos reunidos para esta celebración del Viernes Santo, que es la celebración de la pasión y muerte del Señor. Y para tener ese ambiente de celebración en el que estamos, conviene, en primer lugar, recordar esa frase de Jesús que escuchábamos hace algunos días. Jesús se refería a ese momento del Antiguo Testamento con Moisés y el pueblo de Israel, cuando a causa de una incredulidad y una desconfianza del pueblo hacia Dios, Dios había mandado una invasión de serpientes venenosas que empezaron a hacer daño en el pueblo y a matar mucha gente por el veneno. Y Dios manda a Moisés para que construya una serpiente de bronce. Y entonces Jesús, al recordar ese hecho y recordar esa indicación que le había dado Yahvé a Moisés, el que mire ese estandarte, esa serpiente de bronce, si ha sido picado por una serpiente venenosa, no va a morir. Y entonces esta es la situación que aprovecha Jesús para decir esta palabra, que es la que nos sirve para esta tarde. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea levantado. En la intención de Jesús aparecía claramente esa perspectiva profética de ese llegar a ser levantado en la cruz, a la vista de todos en la cima del Gólgota. Por eso entonces hoy
En esta celebración también nosotros levantamos nuestra mirada y escuchamos resonar en nuestro ser y nuestro corazón esas palabras mismas de Jesús. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Y otro momento también que nos puede servir para ambientarnos y disponer nuestro corazón es el momento cuando en el Evangelio de Mateo aparece la mención de que el soldado romano que estaba allí junto a la cruz del Señor, al mirar, al levantar la mirada y ver la manera como había muerto Jesús en la cruz, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesús entonces nos invita a mirar y a levantar la mirada hacia Él, hacia el crucificado, para llegar a reconocer, como lo hizo el soldado romano, en ese crucificado a Dios mismo, el Salvador. Y a reconocer, como lo dijo el Señor, refiriéndose a las serpientes del Antiguo Testamento: el que mire y contemple a Jesús elevado quedará sano. Y eso es, por eso estamos aquí. Estamos aquí para eso, para levantar nuestra mirada hacia el que ha sido levantado en la cruz. Y lo vamos a hacer de manera especial en ese momento, en una de las partes de nuestra celebración, que se llama la adoración de la cruz. Evidentemente no vamos a hacerlo como usualmente lo hacemos, saliendo para acercarnos a la cruz, arrodillarnos ante ella y besar los pies o las manos o el costado del Señor. No lo podemos hacer por todas estas medidas de bioseguridad que tenemos que poner muy en práctica para evitar cualquier amenaza de esta pandemia. No lo vamos a hacer, pero aun cuando no lo hagamos, si podemos levantar la mirada de nuestro corazón, si podemos levantar nuestros corazones para reconocer y para postrarnos, para adorar a Cristo, aquí en el lugar donde cada uno se encuentra. Para Dios no hay obstáculos de distancias, de metros, para adorarlo. Lo vamos a hacer con todo el amor y con toda la sinceridad de nuestra fe. Y por eso entonces, en esta celebración de la pasión del Señor, venimos a adorar al Señor. ¿Qué es adorar al Señor? Adorar a Dios, porque solo a Él es al que hemos de adorar. Y como nos lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses, ante el Señor dóblese toda rodilla, inclínese la cabeza, póstrese el cuerpo ante Él, en señal de veneración, en señal de que reconocemos ante quién nos estamos postrando. ¿Quién es el que está ante nosotros y qué somos nosotros ante Él? Y por eso hoy venimos a expresar
nuestro reconocimiento de adoración a Cristo nuestro Señor. Y vamos a adorar a Cristo nuestro Señor en la cruz, levantado. Sabemos cómo la cruz es el signo de los cristianos, es el símbolo. La cruz nos hace recordar todos aquellos momentos de la pasión del Señor en los evangelistas. Hoy acabamos de escuchar el Evangelio de San Juan y después en el Domingo de Ramos cada año escuchamos uno de los otros relatos de los otros evangelistas. Y entonces en esa mirada, en ese levantar nuestro corazón y nuestra mente, ¿a quién estamos adorando? ¿Quién es el que está clavado en la cruz? En esa cruz que venimos a adorar. Y ese que estuvo clavado en la cruz y que lo representamos en todo crucifijo es alguien a quien Dios Padre dijo: este es mi Hijo amado. Ese es el crucificado, el Hijo amado del Padre, en quien Dios Padre tiene todas sus complacencias. Por eso es al Hijo de Dios hecho hombre, ante quien doblamos toda rodilla en el cielo y en la tierra. Él es el Señor, Él es Dios. La primera lectura del profeta Isaías que escuchábamos nos decía y nos ayudaba a mirar y descubrir en el crucificado al que Dios en el Antiguo Testamento llamó mi siervo, mi siervo. Y que en el Nuevo Testamento, en la escena del bautismo, la voz del Padre que resurge entre las nubes del cielo está diciendo: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. El que está en la cruz elevado. Y la segunda lectura de la carta a los Hebreos nos dijo: ese crucificado es el sumo y eterno sacerdote. ¿Y por qué lo adoramos? Porque Él es nuestro Salvador. En la última cena que celebrábamos ayer en la misa de la tarde, escuchábamos esas palabras de Jesús: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Y ese cuerpo entregado y esa sangre derramada de Jesús es lo que hoy contemplamos en la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en cada uno de sus momentos, en este desarrollo que nos relataba el apóstol San Juan. ¿Y cómo es que hemos sido salvados por Cristo nuestro Señor, por el Hijo amado del Padre, por el siervo de Dios, por el sumo sacerdote Jesucristo? La carta a los Hebreos, la segunda lectura que hacíamos, nos mostraba y nos recordaba: ese Jesús, el sumo sacerdote, es aquel que penetró hasta el cielo, porque la pasión y la cruz del Señor, su crucifixión y su muerte, fueron el
ofrecimiento y la oblación de Jesús a su Padre por amor a Él y para nuestra salvación. Jesús es sacerdote porque, como nos lo sabemos, el Hijo de Dios se hizo como nosotros, y la carta a los hebreos nos lo recordaba. Tuvo, vivió y padeció todas las pruebas que nosotros como seres humanos en nuestra condición también tenemos a lo largo de nuestra existencia. Jesús vivió todas las pruebas, experimentó verdaderamente todo lo que experimentamos nosotros en nuestra condición terrena. Y así Jesús, el Hijo de Dios, se entregó a su Padre, se entregó y dio la vida en amor y en obediencia a su Padre. Por eso dijo Jesús: cuando yo sea levantado. Jesús levantado es aquel que con su donación y su sacrificio llega al Padre, y el Padre lo acoge y Él nos abre y nos conduce a ese encuentro también con Dios. Él es nuestro Salvador. Y como siervo, según la primera lectura del profeta Isaías, Jesús es el siervo de Dios Padre. Y es el siervo, como lo dice allí, porque según los planes de su Padre del cielo, ese siervo que es Jesús, cargó con nuestros pecados y con nuestras maldades. Y esos pecados y esas maldades nuestras fueron las que hicieron de Él, como lo dice el pasaje, aquel que aparecía como una raíz en tierra seca, como aquel desfigurado y destrozado, herido por nuestras rebeldías. Jesús asumió nuestras maldades, nuestros pecados, los que hemos cometido y se cometen en toda la humanidad. Y por eso Él recibió las consecuencias de nuestros pecados, sufrió por nosotros el castigo que nosotros debíamos cumplir y recibir por nuestros propios pecados. La pasión de nuestro Señor Jesucristo y en sus diversos momentos, y lo que contemplábamos también esta mañana en el rezo del Vía Crucis, nos han mostrado y nos han hecho ver de qué manera Jesús asumió nuestros pecados, cómo experimentó los efectos de esos pecados nuestros, cómo fue herido, cómo fue violentado, cómo fue atacado, cómo fue destruido por nuestras maldades y pecados. Y por eso escuchábamos en esas palabras del Señor: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, cuerpo entregado y sangre derramada. La sangre de Cristo nuestro Señor en su pasión y en su cruz, como lo afirma nuestra fe, es la que nos ha limpiado a nosotros, es la que nos ha dado la posibilidad de tener ese acceso y mantener esa relación nueva y maravillosa con Dios de nuestro Señor. Y por eso entonces en esta celebración, al acercarnos y al estar aquí para adorar al Señor, hemos de reconocer que Él es nuestro Salvador y que esa salvación se manifestó
a través de la pasión y la muerte del Señor. Y que en esa pasión y muerte del Señor, Jesús nos expresó y nos dio testimonio del amor y de la misericordia de Dios. Como dice el Nuevo Testamento, Dios no perdonó a su Hijo Jesús, sino que lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser liberados del pecado. Y esa es la realidad del plan de Dios que hemos nosotros de acoger y hemos nosotros de disponer nuestro ser para recibir del Señor esta acción de entrega por nosotros y para nuestra salvación. ¿Y cómo hemos de responder nosotros a esa manifestación? ¿Cómo hemos de hacer para que esa obra, esa entrega del Señor llegue y produzca sus efectos y nos transforme y nos llene con la vida y con la luz y con el bien y con el amor de Dios? ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, podemos recordar esa invitación del mismo Señor el miércoles de ceniza, cuando nos dijo: conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la manera para que nosotros podamos alcanzar lo que Cristo alcanzó para nosotros con su muerte y su resurrección. Convertirnos del pecado y abandonarnos en Jesús. La carta a los Hebreos que escuchábamos nos decía: tenemos que mantenernos en una fe firme, una fe fuerte en Cristo nuestro Señor. ¿Y qué significa tener esa fe en Cristo? En primer lugar, en esa confianza. Cristo es nuestro Salvador y Cristo es capaz, por ser el Hijo de Dios y por haber cumplido la voluntad de Dios, es capaz de hacernos a nosotros libres de todo mal, de todo pecado, de toda tentación, la que sea, cuando podemos apartarnos de Dios y hacerle el mal a nuestros hermanos y encerrarnos en nuestro propio egoísmo y en nuestra propia comodidad personal sin abrirnos al amor de nuestros hermanos. Y también aquí recordamos esa otra frase del Señor, esa otra invitación: el que quiera seguirme a la casa del Padre, el que quiera estar con Dios, que tome su cruz y me siga. Tomar la cruz como el Señor. Es muy importante que nosotros no perdamos de vista nunca que nuestro seguimiento de Cristo implica tomar la cruz como Cristo. Y tomar la cruz consiste y quiere decir en asumir con valentía y con confianza en Dios, asumir todo lo que se nos puede venir encima por el empeño de seguimiento y de atención a las enseñanzas mismas de Jesús y por el empeño de imitar la vida y el amor de Cristo nuestro Señor a su Padre y a nosotros. Y eso pues es cruz también para nosotros. Pero el texto de Isaías comenzaba y finalizaba con unas palabras de esperanza, de seguridad. Ese siervo de Dios que es Jesús será glorificado. Ese siervo que es Jesús participará del triunfo de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso Jesús también nos asegura a nosotros
que si lo seguimos tomando nuestra cruz, vamos a alcanzar esa vida maravillosa por la que Jesús murió para darnos esa posibilidad de acogerla, de recibirla, de disfrutarla, ahora en esta vida de una manera imperfecta, pero de una manera total y definitiva y para siempre, cuando entremos al encuentro eterno con el Señor, después de haber pasado como Cristo por el momento de la muerte y de la entrega total en esos momentos a Cristo nuestro Señor y a Dios nuestro Padre, por amor a Él y por amor a nuestros hermanos. Con estas disposiciones vamos a disponernos para participar en esta celebración, concretamente en este momento de la adoración de la Santa Cruz. Pero vamos a hacer ahora lo que se llama la oración universal. Cristo murió por todos y por eso hoy nosotros, al hacer estas peticiones y estas súplicas, también estamos participando de esa solidaridad, de ese amor de Jesús por todos los hombres, por toda la humanidad, porque esa debe ser también la proyección de nuestro amor al prójimo y al que no es tan cercano a nosotros, pero por el que Cristo murió en la cruz, por el que fue creado por Dios Padre y porque ha sido y se ha convertido para todos nosotros en un hermano a quien debemos acompañar especialmente en las necesidades y sufrimientos. De pies. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado, para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal, para bien de su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo pontífice,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro obispo, Monseñor Héctor Cubillos Peña, y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Oremos en silencio. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia, y perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos en silencio. Dios todopoderoso y eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los judíos. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios, nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios
todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no creen y no conocen a Dios, para que viviendo rectamente, según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones, haciendo una auténtica paz y libertad para todos los hombres. Dios todopoderoso y eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que sufren. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades
y erradique el hambre. Redima a los encadenados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos y la salud a los enfermos, y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que padecen esta enfermedad del coronavirus. Oremos por la humanidad entera que en estos días se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus. Oremos por los que padecen la enfermedad del COVID-19, por sus familias, por todos aquellos que han fallecido, por todo el personal médico y sanitario que atiende esta emergencia. También oremos por aquellos que en estos días han hecho más llevadera la vida para todos y por todos aquellos que se encuentran en peligro. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a iniciar este momento de la adoración de la Santa Cruz. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo todos. Venid a adorarlo. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo todos. Venid
adorar al Lord. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorar a todos. Venid a adorar a te adoramos, oh cruz, te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación, oh cruz fiel, el más noble de todos los árboles, ningún bosque ha producido jamás otro igual. En hojas, en flores, en frutos sin pan. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. De un árbol nos vino la muerte a los hombres, y de un árbol viene al mundo su salvación. La muerte es vencida por Cristo en la cruz. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. Ensalcemos la gloria del triunfo en la lucha y cantemos la victoria de Cristo el Señor. La muerte es vencida por Cristo en la cruz. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. La colecta que se está recogiendo en este momento, como ustedes bien lo saben, es una colecta destinada para colaborar con la Iglesia, con el servicio y la presencia de la Iglesia en los lugares santos, donde Cristo vivió y murió. Una colecta para las obras de apostolado, las obras de caridad y para el sostenimiento y mantenimiento de esos lugares benditos por la presencia de Cristo nuestro Señor en la tierra.
cruz fiel, el más noble de todos los árboles, ningún bosque ha producido jamás otro igual. En hojas, en flores, en frutos sin par. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Ensalcemos la gloria del triunfo en la lucha y cantemos la victoria de Cristo el Señor. Al mundo lo salva con muerte de cruz. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. De un árbol nos vino la muerte a los hombres, y de un árbol viene al mundo su salvación. La muerte es vencida por Cristo en la cruz. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad. Por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar en esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Allí os ordenamos, santo es Dios. Allí os inspiró, santo y Satanatos se le hizo y más, santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, que te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná,
te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Allí, oh Soteos, santo es Dios. Allí, oh Cisquillos, santo y fuerte. Allí, oh Satanatos, se le hizo y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Allí, oh Soteos, santo es Dios. Allí, oh Cisquillos, santo y fuerte. Allí, oh Satanatos, se le hizo y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Allí, oh Soteos, santo es Dios. Allí, oh Cisquillos, santo y fuerte. Allí, oh Satanatos, se le hizo y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Allí, oh Soteos, santo es Dios. Allí, oh Cisquillos, santo y fuerte. Allí, oh Satanatos, se le hizo y más. Santo
¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Allí, oh Soteos, santo es Dios. Allí, oh Isquiros, santo y fuerte. Allí, oh Satanatos, eleison y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Postrado ante la cruz en la que has muerto, y a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados
pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por la punzada cruel de tus clavos, por la punzada cruel de tus clavos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.